medio de un intento diplomático entre Estados Unidos y China para calmar sus tensiones, ¿cómo se explica que el presidente Biden llame dictador a su homólogo chino Xi Jinping y además en un evento público? Sí, así como lo escuchan, un comentario que, bueno, además se produce al mismo tiempo que el mandatario de la potencia norteamericana alabar el trabajo del secretario de Estado estadounidense Antony Blinken, quien acababa de llegar de Pekín tras reunirse con Xi Jinping y otras autoridades chinas. El gigante asiático no ha reaccionado bien, por supuesto, y además ha colocado en entredicho a la diplomacia estadounidense. Un nuevo episodio de tensión entre el águila y el dragón. Lo analizamos acá de inmediato en Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, comparó el martes a su homólogo chino Xi Jinping con dictadores, cuando se dirigió a una recepción de donantes del Partido Demócrata en presencia de periodistas. Biden dijo que Xi se había enojado por un incidente en febrero, cuando un globo chino que Washington dice que se usó para espiar, voló sobre Estados Unidos antes de ser derribado por aviones militares estadounidenses. La razón por la que Xi Jinping se molestó mucho cuando derribé ese globo con 2 vagones llenos de equipo de espionaje es que no sabía que estaba allí. Eso es una gran vergüenza para los dictadores, cuando no sabían lo que había pasado. Se suponía que eso tenía que ir a donde iba. Se desvió de su curso. Joe Biden, presidente de Estados Unidos. Los comentarios de Biden tuvieron lugar después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, concluyó una visita a Pekín con el objetivo de restablecer las líneas de comunicación para evitar conflictos entre las dos potencias mundiales. Las reacciones no tardaron en llegar. Pekín cuestionó el doble rasero de la Casa Blanca y calificó las declaraciones del mandatario estadounidense como una provocación política que podrían poner fin a las relaciones y cooperaciones bilaterales. El gigante asiático reiteró además su argumento de que el globo estaba destinado a la investigación meteorológica y se había desviado accidentalmente de su curso entrando en el territorio estadounidense. En las calles, los chinos también alzan su voz condenatoria contra los comentarios del mandatario estadounidense, contra su presidente, y cuestionan la hipocresía de las autoridades norteamericanas. Rusia también se ha posicionado y ha criticado la tendencia autoritaria de Washington. Dice que tales acciones son la continuación de las manifestaciones de tutelaje de la política exterior estadounidense y afortunadamente es una práctica que ya se ha vuelto inaceptable para un gran número de países. Por un lado, estas son manifestaciones muy contradictorias de la política exterior de Estados Unidos, que hablan de un gran elemento de imprevisibilidad. Por otro lado, muestran manifestaciones de tutoría en la política exterior de Estados Unidos que se han vuelto inaceptables para una gran cantidad de estados. El número de tales estados está creciendo constantemente. Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin. Aunque Joe Biden acaba de declarar que sus comentarios sobre Xi no afectarían la relación con China, varios medios estadounidenses reconocen que tales afirmaciones conducirían a una nueva fisura en los lazos ya tensos de ambas potencias. Mucho ha dicho la prensa, pues luego de estas recientes declaraciones del presidente Biden. Ya de por sí hablaba de esa gira del secretario estadounidense pues a China, y ya vamos a analizarlo con nuestros expertos en la materia. Gracias al equipo de redacción y producción por este material. Antes conozcamos quiénes nos acompañan en el análisis.
Hoy contaremos con Aribel Contreras Suárez, analista internacional desde la Ciudad de México. Y también nos va a aportar en el análisis Axier Amuizarra, analista internacional, licenciado en Ciencias de la Información desde Madrid. Ya están conectados con nosotros, les damos la bienvenida rápidamente. Aribel, gusto saludarte acá en el programa, bienvenida como siempre. Como siempre, un gusto poder estar contigo y con todo tu auditorio, Dani, gracias. Gracias a ti y gran saludo también para ti, Axier, bienvenido acá Detrás de la Razón. Muy buenas tardes, Daniel, un abrazo muy grande para todos los espectadores, también un abrazo muy grande para Aribel. Bueno, yo quiero iniciar precisamente con Aribel desde Ciudad de México, como experta en este tipo de relaciones internacionales. Aribel, ¿cómo se entiende, no, una incidencia como esta? Primero, vemos que el secretario de Estado estadounidense va de visita oficial a China para intentar calmar las aguas ya bastante tensas entre ambos países, lo hemos hablado acá en numerosas ocasiones, y luego el presidente Biden emite este tipo de comentarios que, dada la naturaleza de las tensiones y encima el calificativo de dictador para con el presidente Xi Jinping, es lógico que genere un gran roce diplomático, ¿o no? Totalmente, Dani, vemos una gran incongruencia entre el accionar con respecto a la visita de Anthony Blinken, mientras el accionar al interior de una agenda político-electoral con el Partido Demócrata, pues pareciera entonces que lo que más le interesa a Joe Biden realmente no es el deshielo de las relaciones diplomáticas con China, sino su reelección. A la luz también de que no olvidemos, Dani, que ya de por sí se viene acumulando una gran carga de cuestionamientos sobre la democracia deficiente que se vive al interior de Estados Unidos, donde el mismo Donald Trump cuestiona esta división de poderes, donde dice que está totalmente contaminado el sistema judicial con el ejecutivo. Así que ante esta visita de Anthony Blinken, sabíamos que en 48 horas no se iban a resolver las tensiones geopolíticas y económicas entre estos dos gigantes hegemónicos, pero terrible y lamentable la carencia de diplomacia parte del mandatario de Estados Unidos al dar descalificativo hacia un líder. Continuando en esta misma línea, y voy contigo, Axier, bueno, este tipo de comentarios del presidente Biden aparentemente fuera de lo planeado, ¿no?, y que se aventuran más allá de las políticas de su gobierno, generan mucha tensión en el foco mediático, porque hasta el momento quizás Estados Unidos no se ha retractado de alguna manera, y lo que más se ha escuchado ha sido del propio presidente Biden, es que sus comentarios sobre sí no afectarían la relación con China, no tendrán mayor consecuencia, lo dijo el mismo presidente. Claro, obviamente, pero aquí lo que estamos demostrando una vez más es que Estados Unidos va a dos velocidades. Una, que es la de la política exterior, que está marcada por la Secretaría de Estado y que realmente es la que rige, ¿no? Realmente marca la hoja de ruta de Estados Unidos de cara a los intereses estadounidenses, los diferentes conflictos, las organizaciones internacionales, donde la palabra y el mando lo tiene realmente, en este caso, Blinken, ¿no?, el secretario de Estado. De ahí esa visita que acaba de hacer a China, que yo creo que además tenemos que leerla en cuestión de la suma importancia que es, ¿no?, que Estados Unidos y China se reúnan, ¿no? Además, una cosa más importante, que se reúne el secretario de Estado con el presidente de la República Popular China, que no es el presidente de Estados Unidos con el presidente chino, ¿no?, con su homólogo en este caso. Estamos viendo cómo el propio Blinken ya está marcando su propia agenda, ¿no?, la propia agenda estadounidense de la política exterior, porque realmente Estados Unidos, de lo que vive, y Aribel tenía bastante razón, de lo que vive es de marcar las pautas y el ritmo al resto del mundo, no al resto de los países del mundo, tanto a los que están alineados como a los que no están alineados con Estados Unidos ni con sus propios intereses. Entonces yo creo que Blinken ahí ha roto un poco más esa dirección, ¿no?, esa hoja de ruta que pueda tener Estados Unidos es para marcar su propio territorio. Sí que es verdad que lo que estábamos viendo, que en este caso que Blinken estaba siendo en la sombra de Biden lo que no habían sido sus anteriores o sus predecesores en el cargo, ¿no? Recuerdo, obviamente, secretario de Estado como Hillary Clinton, entre otras, por ejemplo, que marcaron siempre su propia cuestión en cuestión de diplomacia, ¿no?, regían sus propios intereses estadounidenses, obviamente, pero siempre marcado con el consentimiento del despacho Oval. Aquí lo que estamos viendo es que Blinken hace un viaje, bien sea a Ucrania, bien sea a Irán o bien sea a cuatro países, donde Biden replica ese viaje y destroza, ¿no?, esas relaciones
relaciones o esos vínculos democráticos, esos vínculos diplomáticos que se acaban de suceder. Y más lo hace más con una cuestión, como estamos diciendo, ¿no? En un acto público donde no tiene nada que ver de lo que se está hablando para lo que ha sido la reunión. Exacto. Y echa por tierra cualquier trabajo que viene durante meses, ¿no? No es que le interese realmente tener tensión en la política exterior, sino que realmente Biden tampoco entiende muy bien la política exterior. Siempre ha sido vicepresidente y creo que todavía no ha entendido muy bien que a la cuestión de hoy es presidente. Obviamente, todo lo que tiene su país de cara de política interior, no solo la cuestión de la justicia y de la inmigración, también acordemos que hace un año que fue el tema de la crisis del aborto y estamos viendo cómo se están produciendo muchos sucesos, que además que cada estado reclama una diferente ley y Biden lo que está haciendo es intentar apagar fuegos, pero siempre cada la galería, porque lo que está haciendo es echar más gasolina al fuego. Hoy vemos también que ha habido también un caso del Supremo, ¿no? En este caso que donde Biden ha apoyado. Pero en la política exterior del presidente de Estados Unidos ahora mismo es bochornosa. Mientras Blinken se reúne en China con Xi Jinping, invita al presidente de la India, a Modi, a que venga a Estados Unidos. Sí. No lo atiende nadie. Encima mira los errores que se producen, ¿no? Un país importante como India, que está incluido dentro del BRICS, que es un eje frontal económico y de poderío geopolítico a Estados Unidos, le recibe como si fuera cualquier otro miembro de un gobierno normal, por así decirlo, entre comillas. Se equivoca con el tema del himno. No hay realmente una estrategia ni una hoja de ruta marcada, en este caso por la Casa Blanca. Sí que es verdad que la Secretaría de Estado funciona de otra forma, pero estamos viendo que se pone en evidencia y lo que es peor, se empieza a ver ya que hay una brecha entre ellos. Sí. Y además también, pero ha llamado la atención porque en medio de este evento, de alguna u otra forma, el presidente Biden aplaudió el trabajo o reconoció el trabajo del secretario Blinken en China, pero luego va y después hace estos comentarios, ¿no? Que muchos dicen, bueno, fue un lapsus o fue adrede. Ya vamos a hablar un poco más de eso. Voy antes con Aribel. Por supuesto que aun cuando el presidente Biden ha minimizado el ruido de sus declaraciones con China, desde el gigante asiático se le consideró como irresponsables y que violan gravemente los hechos elementales, el protocolo diplomático y la dignidad política de China, Aribel. Pero, ¿qué tanto puede cambiar esto para mal o para peor lo que se haya podido lograr hasta el momento en esa gira del secretario de Estado Blinken en Pekín? ¿Cómo lo ves tú? Aunque bien sabemos que Washington sigue con posturas muy determinantes hacia esos puntos de fricción y asuntos con China. Exactamente, Dani. Vemos a un gobierno de Joe Biden que no cambió, a comparación de Donald Trump, esta política exterior y política comercial dura y agresiva con respecto al gigante asiático China. Estamos en una situación complicada donde vemos que pues cada palabra que se diga en cualquier foro, en cualquier espacio, al interior de un país o bien en algún foro multilateral, pues hay que ser muy cauteloso porque cada palabra pues puede ser una bala política y puede flagelar cualquier esfuerzo previo. Este es el caso. Si ya de por sí el año pasado la terrible y desastrosa visita de Nancy Pelosi a Taiwán había encendido los ánimos, ahora lo que el mundo necesita es que tanto China como Estados Unidos puedan llevar una relación cordial, de respeto y sobre todo que abonen al orden y a la estabilidad internacional. Cuando se pensaba que esta visita de Blinken a China pudiera ser una bocanada de oxígeno para poder relajar un poco estas tensiones, que pudiera ser el inicio paulatino del deshielo de esta situación, pues tantos esfuerzos hechos tanto por parte del Departamento de Estado como por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, pues se echan a perder, se tiran a la basura por este tipo de pronunciamientos que lo más mínimo lo considero que haya sido un error, un accidente y sin intenciones. Joe Biden es un político durante décadas y sabe perfectamente que cada palabra entiende las consecuencias y el veneno político que esto puede significar, Dani. Así que estamos en un escenario que para China esto es inaceptable, por supuesto, porque yo no me imaginaría, Dani, a un Xi Jinping haciendo un pronunciamiento de un adjetivo descalificativo de cualquier líder a nivel internacional. O sea, no me lo imagino. Sin embargo, Biden cree
que por ser el presidente de Estados Unidos tiene permiso para poder estar descalificando a otros líderes. No es el primer caso, no es la primera vez que se refiere así a algún mandatario, y en un ámbito preelectoral de Estados Unidos, rumbo a las elecciones presidenciales 2024, me parece que esto va a ser ya, digamos, el ambiente y el ánimo de lo que vamos a estar viendo, donde la agenda doméstica electoral de Estados Unidos estará impactando la agenda de política exterior con cualquier nación, porque esto lo vemos y lo vivimos sobre todo nosotros los mexicanos, y donde tenemos que estar listos, atentos a estas, llamamos aquí en México piñatas políticas, es decir, cuando agarran un personaje o un país entre republicanos y demócratas para estar haciendo batalla para arrebatar la Casa Blanca, y donde me parece lamentable este tipo de situaciones. Y justo, Aribel, como bien lo dices, hablando de demócratas y republicanos, y voy con Axier, bien sabemos, tú has dado en el punto que, bueno, Estados Unidos está en un año preelectoral y el presidente Biden además está apostando por la reelección con su tolda demócrata. ¿Qué direcciones, Axier, consideras que vamos a ver en lo particular hacia China en lo que serán estos meses de campaña electoral, y qué tanto inciden estos baches, entre comillas, retóricos para esa campaña de Biden, tomando en cuenta que además ya está buscando financiamiento a sus campañas, y que tiene a la oposición republicana criticándole por una supuestamente política suave hacia China? Entonces ahí es cuando nos preguntamos si, bueno, este tipo de palabras o discursos y retórica tiene algún sentido para la campaña electoral. Claro, pero es que esto no es cuestión de mensajes, ¿no? Porque tú puedes decir, o la oposición, o en este caso el bando republicano puede decir que la política exterior de Biden es suave, pero luego te estás dando cuenta que no hay una política exterior como tal, ¿no? Ni de menos de cara a China, porque si tú mandas a tu máximo representante, que es el secretario de Estado, a estrechar relaciones y vínculos con China, le mandas allí, ¿no? Como delegado, ¿no? Una misión diplomática a casa de tu contrincante, entre comillas, en algunos intereses, y después ni siquiera has dejado macerar ni madurar un poco las posiciones que ha habido, ni las declaraciones que han habido en esos momentos, ni los lazos que se han podido estrechar, y antes de ver los informes, ni que no le ha dado tiempo ni a leer los informes que le hayan preparado, tú ya estás echando por tierra con declaraciones además que no tienes nada que ver, o sea, con temas totalmente díscolos, que llames por un incidente que ya quedó además arreglado en febrero, o no arreglado, ya se explicó en febrero, que le llames dictador, así por así, pues me parece un poco, primero, si lo haces conscientemente, bueno, es malo porque realmente es la política exterior que lleva Estados Unidos y el incidente y las incidencias que hacen los propios presidentes, ¿no? Que siempre quieren marcar su propio territorio y su toque personal, ¿no? En cada legislatura. Pero si lo haces inconscientemente es peor todavía, porque entonces estás diciendo que no estás en la realidad actual de la política y de la geopolítica mundial, y que lo que tienes que hacer es quedarte a un lado de todo esto, ¿no? Porque declaraciones de las tuyas pueden ser tan incendiarias que puedes tener un verdadero problema, y hoy en día recordemos que está la situación la situación mundial está al borde de una chispa para que tengamos otros conflictos fuertes, importantes, como para que alguien que es un presidente y tiene que saber perfectamente lo que tiene que hacer un presidente, porque vamos, no creo que un presidente de la talla de Estados Unidos tenga la suma libertad para poder hablar abiertamente. Ni siquiera Donald Trump tenía esa libertad, ni siquiera Obama, que parecía todo tan improvisado y todo más esporádico, lo tenía todo al milímetro calculado, no era un personaje de ficción en este caso. Creo que Biden tiene que cumplir escrupulosamente eso, y estamos viendo muchísimos lapsos. Estamos viendo que su cabeza no está donde tiene que estar. Creo evidentemente que es la hora de que un presidente, sobre todo de Estados Unidos, porque un presidente quizás de otro país o el alcalde de un pueblo pueda durar muchos años frente al poder y pueda tener una larga vida en el poder, claro. Pero un poder como un presidente como el de Estados Unidos creo que tiene que tener unas condiciones físicas y mentales al 100%. Y no ser realmente lo que estamos viendo es un meme, como se suele decir ahora en el lenguaje moderno audiovisual, ¿no? De tu propio personaje, ¿no? Y sobre todo pues, de las cuestiones que se quedan a la voz de todo el mundo, ¿no? Que están haciendo los vídeos que están protagonizando son virales, y lo que peor es todavía que Estados Unidos, que si quiere remarcar una política mundial, tiene que tener una estrategia muy clara y muy definida. Lo estamos viendo, por ejemplo, también en el caso del secretario general de la próxima, o de la OTAN, ¿no? Como ha habido diferentes
diferentes candidatos a los que les han prometido, ¿no? El propio Biden ha prometido que fueran, y de repente estamos viendo que ni la opción de Inglaterra ha valido, ni la opción de Bélgica tampoco ha valido, ni la de Países Bajos ha valido. Ahora están volviendo otra vez a repetir que vuelva a Stoltenberg a quedarse un mandato más, que España también se ha quedado colgado. O sea, no se puede tener una geopolítica en vistas a pies de barro. Ahora, Axier, ya yendo hacia las reflexiones finales, y voy con Aribel, bien sabemos que hay unos 5 o 6 puntos no claves en las fricciones entre Washington y Pekín, entre el águila y el dragón. Las injerencias en el mar de la China meridional, Aribel, en el estrecho de Taiwán, tú bien lo mencionabas, lo que vimos el año pasado con Nancy Pelosi. También el tema económico importante cuando el yuan parece irse superponiendo al dólar, o al menos como entre algunos países como una moneda para las transacciones comerciales, y por supuesto la relación y alianza de China con Rusia. Entre todos estos frentes abiertos, ¿cómo consideras tú que Estados Unidos puede o no puede manejar, ¿no?, de una manera diplomática y sin injerencia la posición con China, y cuáles de estos puntos que te mencioné quizás van a ser los más frontales en lo que queda de año de cara a esa campaña electoral y a las presidenciales en Estados Unidos? Fíjate, Dani, que de acuerdo a la revista The Economist, año con año saca diferentes índices. Este año publicó el índice de poder duro y coloca a Estados Unidos en el primer lugar, después sigue China y después sigue Rusia. Pero el hecho de que Estados Unidos ocupe el primer lugar en cuestión de poder duro significa que utiliza mucho la diplomacia coercitiva, donde Estados Unidos cuestiona la diplomacia de la deuda, donde China se ha acercado a América Latina, a China a través de préstamos, infraestructura y demás, pero critica mucho a China cuando hoy vemos que ni el Banco Mundial, ni el Fondo Monetario Internacional, ni en la región de América Latina, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, hoy responden a las necesidades de la coyuntura actual. De ahí la importancia entonces que creo yo y veo que ante esta ineficacia de estos gemelos financieros internacionales, hoy hay que hablar de una nueva arquitectura financiera internacional, y por eso es que los últimos días, y seguiremos viendo más adelante, es que se abre una gran puerta de posibilidades de, por un lado, hablar de la desdolarización, donde Vladimir Putin lo puso sobre la mesa de manera clara y puntual el año pasado, al cerrar sus operaciones en rublos. Pero también estamos viendo cómo los BRICS, es decir, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, están aglutinando a más países para entonces abrir y fortalecer esta posibilidad a nuevos países para que se aglutinen y pongan dinero al Banco de Desarrollo que está en Shanghai, que pertenece a los BRICS, donde entonces ahora los países voltean a ver cómo es que además de que quieren dejar de depender del dólar, también le están apostando a una nueva arquitectura en las transacciones comerciales internacionales. Sí, también se habla de la creación de nuevas monedas, pero me parece que hoy en día Estados Unidos está dejando de tener en cuanto al dólar esta hegemonía como moneda de transacciones, y donde sin duda se seguirá conversando a manera de ventanas de posibilidades hacia nuevas monedas, hacia nuevas estructuras financieras internacionales que respondan verdaderamente a los problemas globales, sobre todo dando una mirada al sur global. Y hacia allí seguro va a estar enmarcada esa guerra, por llamarla de alguna manera, en lo que va a ser la estrategia electoral, y bueno, veremos de aquí en más si repite Biden o llegan los republicanos nuevamente al poder, y ver cómo va a estar China en el centro, en el foco de Estados Unidos. El tiempo ya se nos fue, les quiero agradecer a ambos, este tema nos da para mucho más, espero volverlos a tener en una próxima edición para continuar hablando de ello. Gracias, Aribel, gracias, Axier, por acompañarnos hoy. Hasta la próxima. Gracias a vosotros. Que estén muy bien. Hasta pronto. Buen fin de semana. Allí el panorama de la voz de nuestros expertos. Lo cierto es que, bueno, esta descripción que Biden hizo de China y su mandatario ocurre en un momento en el que las campañas para las elecciones presidenciales, ya lo hablábamos con nuestros expertos, del próximo año ya están en marcha, y los republicanos, la oposición de Biden, acusan
al mandatario estadounidense de tener una postura débil, entre comillas, hacia Pekín. Así cerramos el tema. Buen fin de semana. Les esperamos el lunes con más en Detrás de la Razón.